capítulo 1. Hechos capítulo 1, y cuando lo encuentre me confirma con un amén. Aleluya, gloria al Señor. Damos la bienvenida a las visitas que nos acompañan en esta hermosa tarde. Sabemos que Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Así que vamos al libro de Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Nos ponemos todos de pie para que juntos leamos la hermosa palabra de nuestro Dios. Aleluya. Dice así en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 1: glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Que había qué? Escogido. Verso 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Cómo estaba? Vivo. Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles. Mira, hermano, usted va a aprender algo nuevo el día de hoy. Apareciéndoseles durante 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Y habiéndoles acercado, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque ya cantamos, ya oramos, ya ofrendamos, ya hicimos lo que traíamos ante ti, bendito Dios. Ahora, Padre, te pedimos que hables a nuestras vidas. Tu palabra que tiene poder para cambiar, para transformar. Tu palabra que da vida, Señor. Tu palabra que direcciona. Tu palabra que nos fortalece. Tu palabra que nos da esperanza, Señor. Hoy vamos a escucharla, Señor. Te pedimos, mi Dios, que todos seamos bendecidos conforme a la voluntad tuya, mi Dios. En el nombre de Jesús declaramos los cielos abiertos y una libertad en medio de tu pueblo para recibir tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un momento. Gloria al Señor. ¿Cuántos vinieron con ese deseo de aprender algo nuevo? Y yo creo, hermanos, que siempre, ¿verdad?, es bueno aprender algo nuevo, y especialmente de las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que hace 15 días hablamos un poco, amén, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Después, el domingo pasado, nos basamos un poco más en la resurrección. Yo quería predicar ese día acerca de la crucifixión de Jesucristo, pero el Espíritu Santo puso en mi vida de hablarle de la resurrección. Gloria al Señor. Pero hoy, hermanos, aleluya, quiero hablar de un tema muy importante, porque esos días que ya celebramos, los días pasados, fueron días, amén, en el cual se celebra. Pero una vez que Cristo va a la presencia del Padre, a la diestra del Padre, amén, todo vuelve a la normalidad. Ahora Cristo ya no estaba aquí en la tierra. Una nube, amén, se puso en el monte de los olivos y alzó a Jesucristo a la diestra del Padre. Entonces, al día siguiente, las cosas siguieron aparentemente normal. Ahora, usted póngase un poco a imaginar aquellos seguidores de Jesucristo, aquellos que amaban a Jesús, aquellos que habían decidido servir a Jesús. Ya Jesús no estaba en esta tierra. Después de resucitar, fue al cielo. Aleluya. Aparentemente todo era normal.
aquellas personas que no querían nada con Dios, nada con Jesucristo, aquellos que no lo recibieron, aquellos que no lo aceptaron, después de que Cristo se va a la diestra del Padre, aleluya, ahora los seguidores de Jesucristo eran burlados. Le decían: ¿a dónde está tu maestro que caminó por estas calles? ¿A dónde está tu maestro al que decías que tenía la vida? Ya no está, aunque él ya había resucitado. Todavía había gente incrédula que no creía lo que Dios había hecho en la persona de Jesucristo. Entonces yo le quiero enseñar algo en esta hermosa tarde, gloria a Dios. Cuando Jesucristo resucita el primer día de la semana. Dijimos que era el día ¿qué? Domingo. Después de que Jesucristo resucita, vuelve. Cuando resucita, está un tiempo aquí en la tierra. Si alguien le preguntara cuántos días estuvo, la Biblia nos dice que estuvo 40 días. ¿Cuántos días? Después de que Jesucristo resucitó, estuvo 40 días aquí en la tierra. Ahora, más adelante vamos a leer un versículo bíblico donde dice: en el día del Pentecostés, en el advenimiento del Espíritu Santo, dice en el día de Pentecostés. Esa palabra Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos anteriormente. Amén. El Pentecostés era un día que Dios le dijo a Moisés que celebrarían, amén, aleluya, la Pascua. Usted sabe el relato bíblico cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, amén, pasan en el desierto, aleluya, y ahí celebraron la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era un sacrificio de un cordero ante la presencia de Dios, aleluya. Entonces cuando Jesús resucita, estuvo 40 días con sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? 40 días. Para el Pentecostés, el Pentecostés significa 50, aleluya. Puede ser 50 días o 50 años, pero en este caso lo vamos a tomar 50 días. ¿Cuántos días estuvo Jesús después de que resucitó? 40, faltaban 10 para el Pentecostés. Entonces Jesucristo, ahora sí vamos al versículo 2, Hechos capítulo 1, versículo 3. Yo quiero que estén en el 3. Ya leímos el 1 y el 2. Dice: a quienes también, vamos a leer desde el 2, hasta el día que fue recibido arriba, cuando Cristo asciende hacia arriba. Dice: después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. ¿Cuántos días? 40. Dice: y hablándoles acerca del reino. Verso 4. Y estando juntos, ¿cómo estaban? Les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿La promesa de qué? Dice: la cual les dijo: oísteis de mí, oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire cómo termina: dentro de no muchos días. Usted sabe, usted que ha leído la palabra del Señor, esta profecía, hermanos, estaba a punto de cumplirse. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, en el libro de Joel está escrito esta profecía, que un día vendría el Espíritu Santo de Dios y que visitaría a los jóvenes, a los ancianos, a toda persona, aleluya, que el Espíritu Santo vendría a esta tierra. Anteriormente, antes de que Jesús viniera a la tierra, el Espíritu Santo venía temporalmente y después se iba. Usted lo puede comprobar. Cuando Sansón, aleluya, se iba a enfrentar a aquella multitud de personas, dice la Biblia que Sansón, con una parte de un animal, una quijada de un animal, hizo, aleluya, una guerra y venció a un grupo de personas. David, cuando se enfrentó a Goliat, se enfrentó con un gigante. Humanamente David no podía vencer a Goliat, pero el Espíritu Santo de Dios vino
descendió sobre David, aleluya, y derrotó a ese gigante. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía por un momento y luego se iba. Pero cuando Cristo viene, aleluya, dice en el libro de Juan, dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo está en medio nuestro. Alguien le da un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Volvemos otra vez. Cristo resucita, está 40 días, pero luego les dice, vayan a Jerusalén y no se muevan, esperen la promesa del Padre. Ahora yo quiero que vaya al capítulo 1, versículo 12. Aleluya, dice el verso 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Dice la Biblia, hermanos, que ellos hicieron lo que Dios les dijo. Aleluya. Pero miren ahora el capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Ahí vamos a estar predicando, gloria al Señor. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿El día de qué? Estaban todos unánimes. Aquí me voy a detener un momento. Llegó el día de Pentecostés. Cuando Cristo resucita, está 40 días, les dice a sus discípulos, vayan a Jerusalén y quédense ahí. Aleluya. Dios, Jesucristo, les da una encomienda a sus discípulos y les dice que se queden ahí. Aleluya. Pero ¿por qué, hermano? Porque Dios, aleluya, a través de la persona de Jesucristo, sabía que las personas necesitaban al poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que sin el poder del Espíritu Santo el hombre es sensible? Aleluya, el ser humano es muy sensible, aleluya. El ser humano no tiene la capacidad para sostenerse por sí solo. El ser humano necesita un poder divino, aleluya, para poder mantenerse firme. Porque Pedro había estado con Jesús, había caminado 3 años con Jesús, había escuchado las enseñanzas de Jesús, había visto los milagros de Jesús, pero algo le faltaba al apóstol Pedro. Por eso cuando se encontró, aleluya, que Cristo lo estaban arrestando, él se puso en el patio de la casa y le preguntaron, Pedro, tú eres un discípulo de Jesús. Pedro dijo, no, yo no lo conozco. Pedro había estado 3 años y medio con Jesús. Pedro había visto los milagros, había visto cómo Cristo predicaba, pero el momento de la prueba, él negó a Jesús. ¿Por qué? Porque necesitaba la fuerza del poder del Espíritu Santo, aleluya. Pero Dios, Jesucristo dijo, ya me voy a la diestra del Padre, váyanse a Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Dice la Biblia, en el día del Pentecostés, aleluya, dice, alabado Dios, que hubo un viento recio. ¿Un viento qué? Recio. Hermanos, y dice que algo sopló del cielo. Y quiero que usted entienda esto. Jesucristo le dijo, vayan a Jerusalén y quédense ahí. Dile a tu lado, es bueno permanecer. Por eso el apóstol Santiago dice, el hombre, la mujer de doble ánimo es inconstante. Hoy se tocaba de la palabra de perseverar, de la constancia, de la perseverancia. Hermano, cuando una persona no persevera en algo, aleluya, solamente va a divisar las promesas. Pero cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, se fundamenta en las cosas de Dios, aleluya, le entrega su vida a Cristo, esa persona es como, aleluya, como la palmera, aleluya, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, aleluya. Un aplauso al Rey de la Gloria. Muchas veces, iglesia, nosotros somos débiles porque necesitamos más del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros muchas veces, aleluya, somos tan frágiles porque necesitamos el poder de Dios. Muchas veces nosotros queremos luchar y vencer algo con nuestra propia fuerza. No lo vamos a poder. Muchas veces nos vamos a enfrentar a ciertas cosas, vamos a querer vencerlo con nuestra inteligencia propia. No vamos a poder porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén?
Dile que está a tu lado, necesitamos más del poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Le voy a enseñar algo rápido antes de pasar. Ya uno lo sabe, los otros lo van a aprender. Cuando usted va al libro de los Hechos, este libro, hermanos, tiene 3 nombres específicos. Número 1, ascensión. Es cuando Cristo se pone en el monte de Olivar y es alzado por una nube. Aleluya, Cristo asciende a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, descensión, porque Cristo va a la presencia y desciende el Espíritu Santo. Aleluya. Y la tercera, expansión. Era muy necesario que el Espíritu Santo viniera a esta tierra, porque si no venía, las personas seguidores de Cristo estuvieran acobardados. Aleluya. Cuando Cristo sabía que a Pedro le faltaba un tiempo, Pedro decía: estoy listo para representar a mi maestro, estoy listo para hablar de Jesucristo. Cuando mira Pedro que Jesús está siendo, aleluya, investigado en ese lugar, alabado Dios, sabía que él iba a ir ante los tribunales y que iba a ser enjuiciado. Pedro de una, aleluya, corrió, se fue, porque no tenía esa valentía espiritual para poder, aleluya, sostenerse firme y decir que Cristo era el Hijo de Dios. Por eso cuando usted y yo tenemos muchas debilidades, aleluya, y somos frágiles y las cosas nos destruyen, es porque nos falta fuerza espiritual. Dile que a tu lado, tenemos que fortalecernos. Un día, hermanos, aleluya, caminaba por un lugar y miré a una persona que aprecio tanto, aleluya, gloria al Señor. Y esta persona, gloria a Dios, en un tiempo lo vi caminando con el Señor, y después yo lo miro en una condición, aleluya, alabado Dios, haciendo algo indebido delante de Dios. No salió ninguna palabra de mis labios, porque, aleluya, pareciera que alguien agarró una navaja, un cuchillo, y pareciera que alguien me lo puso en el corazón al ver una persona entregado a Dios, sirviéndole a Dios, ahora, aleluya, caminando en el pecado, siendo, aleluya, un títere de Satanás. Aleluya, no quise abrir la boca porque sabía que si iba a hablar, aleluya, algo quizás iba a cometer un error, pero guardando silencio dije: Señor, aleluya, no es posible que esta persona esté de esta manera. Pero yo dije: Señor, alabado Dios, quizás le faltó más revestimiento del Espíritu Santo, pero yo dije: un día Él va a ser revestido y Él se va a levantar. Alguien le da un aplauso al Señor, porque Dios es un Dios que restaura, aleluya, que levanta a aquel que se humilla delante de Dios. Si hubiera alguien que le faltó la fuerza espiritual, fue Pedro. Pedro, aleluya, pensando que él era el más cercano a Jesús, pensando Pedro que él estaba dispuesto a dar la vida por Cristo, lo negó. Y por eso usted y yo, hermano, aleluya, hermana, estamos propensos a fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque nos falta vida espiritual, fuerza espiritual. Pero esta noche el Señor te la quiere dar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dile al Señor Jesús: Señor, hoy recibo fuerzas de tu Espíritu Santo. Aleluya. Pasan 40 días, les dicen: vayan a Jerusalén. Ya estaban ahí, gloria a Dios, 40 días, faltaban 10. Ahora dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo y vino viento recio y los fortaleció. ¿Sabe, mi hermano? Por eso el escritor de Hechos habla, aleluya, muy con mucha precaución. Mire lo que dice en el versículo 1 y el 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice el 2, hasta el día que fue recibido arriba. Si alguien le pregunta quién escribió el libro de los Hechos, la respuesta es Lucas. Este personaje llamado Lucas era una persona, mis hermanos, que él humanamente estaba muy capacitado, aleluya, secularmente.
Lucas se cree que su oficio era era un médico, era un doctor. Él tenía un doctorado, él tenía, aleluya, conocimiento secular. Pero él le faltaba algo en su vida espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, mi hermano, aunque sepamos mucho de esta vida y hayamos tomado muchos cursos académicos, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, algo nos falta. No importa que uno tenga la mente más brillante, pueda tener cualquier título académico, aleluya, pero si no tiene al Espíritu Santo de Dios, algo le falta. Y aquella persona que quizás no tiene mucho conocimiento, pero si tiene el poder del Espíritu Santo, lo tiene todo. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Dice la Biblia que entonces estas personas fueron, aleluya, y estuvieron esperando. Pero en el momento que Jesús había señalado, dice que vino de repente. Dice en el día de Pentecostés. En otra ocasión vamos a estar hablando del día del Pentecostés. Yo quiero que usted, amén, tenga el conocimiento, aleluya, de lo que es el Pentecostés. Pero dice aquí, en el día de Pentecostés, gloria al Señor, dice que vino, aleluya, un viento fuerte, un viento recio. Y una de las formas, mire, yo quiero que ponga mucha atención aquí, porque por ahí anda una secta allá afuera que dice que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, como el Espíritu Santo es Dios, Él se manifiesta en forma de fuerza, o en forma de viento, o en forma de fuego. ¿Por qué de fuego? Si uno está en pecado, el fuego del Espíritu Santo lo santifica. ¿Cuánto dicen amén por eso? Entonces el Espíritu Santo dice que actuó en forma de una fuerza. No es de que el Espíritu Santo es una fuerza, no. El Espíritu Santo es Dios, pero ahora se tenía que manifestar. Y dice que desde el cielo vino como un viento recio. Era una manifestación del Espíritu Santo. Iglesia, yo quiero decirte que cuando usted siente algo diferente, algo anormal, deje que el Espíritu Santo, aleluya, lo arrope completamente. ¿Cuánto dice amén? Yo estoy seguro que aquí hay personas que muchas veces, puede ser en la oración o en la adoración de la alabanza, sienten algo diferente, aleluya, pero le ponemos límite al Espíritu Santo de Dios. Hermano y hermana, quiero decirte que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. Y cuando usted siente algo, pues quizás es la oración, quizás es la adoración de la alabanza, o puede ser en la predicación, aleluya, usted empieza a sentir algo diferente, aleluya, usted se empieza a poner en comunión con Dios, aleluya. Puede venir un de repente de Dios. Cuando dicen amén, ese de repente puede venir a tu vida, aunque ya conoces a Cristo, aunque ya lo tienes, pero algo diferente te va a suceder. Y sabe, hermanos, hay evidencias. Por ejemplo, ayer, ¿verdad?, fuimos al predicador y mandó a traer a Orlin, ¿verdad?, Junior, y lo puso aquí y le decía: te has recién bautizado, aleluya, y ya estás trabajando. Hace como 2 semanas, cuando llegué un martes, miré, y estaba la hermana María con su familia completa, llenaron casi 2 sillas, 2 hileras de bancas allá atrás. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te pone algo en tu corazón, usted no puede callar. Cuando dicen amén, aleluya, cuando el Espíritu Santo, ¿por qué cree que Pedro, aleluya, no quiso representar a Cristo? Porque le faltaba el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre él, dice la Biblia, aleluya, que en el primer sermón dice que el Espíritu Santo sopló. Alguien tenía que hablar de las grandezas de Dios. Y aleluya, estando en ese lugar, había más de un seguidor de Jesús, había más de una persona. Pero dice la Biblia que el primero que se puso de pie fue Pedro, y le dijo: oh hermanos, y les empieza a predicar desde la vida de Abraham hasta la actualidad de Cristo, y empezó a hablarles. Y dice que en ese sermón se convirtieron cantidades de personas. En el segundo mensaje se pueden convertir muchas más. La evidencia de una persona que tiene el poder del Espíritu Santo le
le habla a una, le habla a otra persona, aleluya, y esas personas atienden al llamado de Dios. Alguien le da un aplauso al Señor por lo que hace su hermoso Espíritu Santo. Pero nos falta más de Él, mi hermano. El Espíritu Santo también, aleluya, tiene sentimiento. Si usted y yo lo ignoramos, si usted y yo no hablamos con Él, Él se empieza a entristecer. Y más, si usted y yo no nos portamos bien, si usted y yo hacemos cosas que no le agradan a Dios, llega un momento donde el Espíritu Santo, aleluya, se queda en silencio. ¿Por qué? Porque a veces usted y yo, como somos seres humanos, estamos en este mundo pecaminoso, aleluya, nos encontramos con pecado a cada momento. Nuestras amistades, aleluya, nuestros seres queridos nos invitan a pecar, y aunque usted y yo no queremos, pero porque somos débiles, caemos. Y el Espíritu Santo te dice: hijo mío, hija mía, no hagas eso. El Espíritu Santo te habla, pero en ese momento no le ponemos atención y tomamos, aleluya, para quedar bien con el ser querido, para quedar bien con nuestra amistad, para quedar bien con nuestros amigos, le hacemos más caso a ellos. Cuando volvemos en sí, ya pecamos. Cuando volvemos en sí, ya le fallamos a Dios. Y entonces no tenemos esa seguridad para acercarnos a Dios. Alabado Dios. ¿Y qué pasa? Que en lugar de acercarnos a Él, otra vez volvemos a pecar y volvemos a pecar. Y nuestras acciones, nuestros dichos son cosas que no le agradan a Dios, y el Espíritu Santo se empieza a entristecer. Pero quiero decirte algo: cuando usted se humilla delante de Dios y usted le dice: Señor, he pecado contra ti, vuélveme el gozo de mi salvación, usted empieza a invocar el nombre de Dios. El Espíritu Santo, aleluya, extiende su mano. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Jesucristo, el que perdona nuestros pecados, nos limpia, gloria a Dios, y nos hace sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Alabado Dios. Ahora, cuando usted va a orar, se va a tomar un tiempo para hablar con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén a eso? En una ocasión yo ponía una ilustración: si estamos 3 personas, y si yo solamente me dirijo a una o a dos e ignoro la tercera persona, esa persona quizás a la próxima vez que lo invite allá afuera lo va a pensar 2 veces, y quizás vuelva a ir con los otros 2, para que los 3 y yo, mi persona, somos 4, volvamos a salir. Y si volvemos a conversar, la conversación solamente es con la primera y la segunda, y la tercera otra vez no la considero, no le tomo en cuenta, la puede decir: ya la próxima que me inviten no voy, porque no hablan conmigo, porque me hacen a un lado. Muchas veces, iglesia, hemos dejado al Espíritu Santo muy lejos, aunque Él está ahí, pero no hablamos con Él. Aleluya. Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, porque les enviaré al Espíritu Santo de Dios. Él les guiará. ¿A dónde? A toda verdad y a toda justicia. Muchas veces el Espíritu Santo quiere direccionar tu vida, pero a veces, hermano y hermana, estamos tan ocupados que no nos deja, aleluya, no dejamos que el Espíritu Santo nos direccione. A veces el Espíritu Santo nos está hablando y dice: no vayas por ahí, no te juntes con esas personas, aleluya, no hagas esto. Y el Espíritu Santo nos habla, pero nosotros, aleluya, le damos más atención a otras corrientes y nos vamos por donde queremos. Y el Espíritu Santo de ahí nos habla, dice: hijo, hija, no vayas, porque no te va a ir nada bien. Y muchas veces, hermanos, nosotros ignoramos la voz del Espíritu Santo, pero cuando nos ponemos a cuenta con Dios, por eso dice su palabra: venid ahora y estemos a cuenta con Dios. Si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya, porque Dios está dispuesto siempre a encarrilar nuestro camino. Una vez que reaccionamos y arreglamos, hacemos la paz con Dios, el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y entonces podremos escucharlo. ¿Cuánto dicen amén a eso?
¿Sabe, iglesia? Es muy importante que tengamos nuestros oídos prestos a la voz de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Es revistiéndonos más del poder del Espíritu Santo. Dile que está a tu lado: necesitamos más del Espíritu Santo. El pastor necesita más del Espíritu Santo. Los líderes necesitan más del Espíritu Santo. Los músicos necesitan más del Espíritu Santo. Los adoradores necesitan más del Espíritu Santo. Los ujieres necesitan más del Espíritu Santo. Todos necesitamos. Dile que está a tu lado: necesitamos más del Espíritu Santo. Denle un aplauso, aleluya. Porque cuando reconocemos, entonces Él nos puede dar más de Él. Dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. La promesa del Padre, eso lo encontramos en el libro de Joel, capítulo 2. Dice que el Espíritu Santo visitaría a los jóvenes y a los ancianos. Si usted es como el pastor, usted va a querer estar en el lado de los jóvenes. El pastor ya está pasando a la edad anciana, pero el pastor quiere estar en la edad de jóvenes. Le dije a la pastora ayer: Dios mío, otra cana en mi cabeza. Dios mío. Hermano, porque el tiempo va pasando. ¿Cuánto dicen amén? Ahora hay una esperanza en parte de Dios. Cuando usted se rejuvenece del Espíritu Santo, aleluya, dice la Biblia, aunque el cuerpo exterior se va desgastando, aleluya, no, pero lo interior se va fortaleciendo. Alguien quiere fortalecerse, alguien quiere rejuvenecerse en esta tarde. El Espíritu Santo lo puede hacer por ti. El Espíritu Santo lo puede hacer por ti. Hoy mientras miraba al hermano Gaspar, digo: Señor, llegó este varón, aleluya. Aquí hay muchos hermanos y hermanas que día y noche, aleluya, elevan oración por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte, hoy que llegó la hermana, la visita, y acá otro joven que miramos acá. Mire, mi hermano y hermana, todos los que están aquí se hace algo que aparentemente no es normal. Lo hacemos por fe. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces los martes no estamos como estamos ahora. A veces los martes hay hileras vacías, pero clamamos, decimos: Señor, tú vas a traer a esta persona, tú vas a traer a otra persona, Señor. Si alguien está pasando en un momento difícil, acércalo a ti. El estar usted aquí en la casa de Dios es porque Dios ha tenido misericordia. ¿Cuándo da un aplauso al Señor? Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quiero decirte, hermano y hermana, usted que está ahí sentado y sentada, que Dios todavía tiene planes con usted, con su vida. ¿Alguien cree esa palabra? El apóstol Pedro, antes de ser, aleluya, escogido, gloria al Señor, aparentemente no tenía muchas posibilidades de que fuera un predicador de la palabra, del evangelio de Jesús. Una vez que Jesús lo trae a caminar con él 3 años y medio, y él pensó que ya estaba listo, por no estar fuerte espiritualmente, aleluya, negó al maestro. Entonces él pensó como persona, como ser humano: le fallé al Señor, estuve con él, yo le dije que yo daba mi vida por él, pero le fallé. Pero algo hizo el discípulo llamado Pedro. Él dice en la Biblia que se arrepintió, le pidió perdón a Dios, aleluya, y Dios volvió a tratar otra vez con él, de tal grado que le dijo: Pedro, Pedro, aleluya, sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios le dijo, Jesucristo le dijo: Pedro, Pedro, dice, edificaré mi iglesia. Era Jesús diciendo: mi iglesia, mi pueblo, mis hijos, aleluya. Por eso, hermano, cuando Dios nos da algo, aleluya, hay que cuidarlo. ¿Cuánto dicen amén? En ese momento el apóstol Pedro estuvo dispuesto y escribió una carta a aquellos líderes, a aquellos pastores. Dijo: apacentar la grey de Dios, porque el apóstol Pedro había entendido que ahora estaba revestido del
poder de Dios. Yo quiero decirte, iglesia, que el Espíritu Santo te va a revestir de poder, te va a revestir de su autoridad para que le sirvas con todo el corazón. Si usted lo cree, glorifique al nombre de Jesucristo. ¿Qué pasa? A veces la humanidad, mi hermano, a veces es difícil de volver a creer en alguien más. A veces el ser humano es difícil de volver a creer en alguien que dijo haber creído en nosotros, pero después no. Mira, mi hermano, pero hay algo maravilloso en los caminos de Dios, que Jesucristo, aleluya, cuando reconocemos y después venimos a arrepentimiento delante de Dios, Él una vez más extiende su mano y es un Dios de oportunidades. Alguien dice amén a eso. Gloria al Señor. Yo creo que de los que estamos aquí, la mayoría, Dios nos ha dado más de una oportunidad. Dios nos ha dado más de una oportunidad. Quiero decirte en esta noche, hermano y hermana, que Jesucristo quiere darte otra oportunidad más. Si usted lo cree, glorifique su nombre, porque Él lo hará en ti. Puedo testificar de muchos que ahora mismo están, aleluya, caminando con el Señor. Otros que apenas están encarrilándose, gloria al Señor. Ahora, mi hermano, hay que tener también conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, una hermana o un hermano nuevo en el Evangelio, aleluya, todavía tiene momentos, aleluya, o áreas débiles de su vida que hay que cuidarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí, alguien cuidó de nosotros en nuestros primeros caminos con el Señor? Amén. No querramos que el que tiene 20 años con uno que tiene un año del Evangelio caminemos a la misma velocidad. No. Porque el que apenas se convirtió a Cristo, quizás tiene un mes, 2 meses, quizás un año todavía. El pastor Marcelo es muy considerado. Y es una persona que siempre, aleluya, siempre tiene cuidado de aquellos que apenas están caminando con el Señor. Mira, hermano y hermana, no sé cuánto tiempo usted tiene en el Evangelio. Si usted los años que tiene luchas espirituales, mentales, físicas y familiares, el que se acaba de convertir también los tiene. Y muchas veces ellos quieren renunciar a todo. Por eso los que tenemos más tiempo en el Evangelio, dice la palabra de Dios que hay que considerar a los nuevos en el Evangelio. Posiblemente puede haber alguien aquí que todavía no ha nacido de nuevo, ya escuchó de la palabra de Dios, ya oyó un mensaje, ya sabe que Cristo vino a este mundo, pero quizás todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Hasta que esa persona le entregue su vida a Cristo, nace del Espíritu, entonces podrá ver las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sabe, hermano, por eso cuando los que tenemos más tiempo en el Evangelio, aleluya, es necesario ayudar a aquel hermano, a aquella hermana que ya no quiere seguir en el camino de Dios. Yo creo que usted ya lo entiende eso. Y sabe, hermano, ¿por qué les digo esto? Porque en este tiempo que he caminado con el Señor, gloria a Dios, he visto a muchas personas, adultos, aleluya, hermanas, jóvenes, aleluya, que a veces se quieren rendir y ya no quieren caminar con Dios. Pero una vez, aleluya, en un lugar, en cierto tiempo, aleluya, la voz del Espíritu Santo toca sus corazones, y a pesar, aleluya, de que están apartados de Dios, todavía le dan una oportunidad más a Dios para que los vuelva una vez más a reconciliarse con el Padre. Y yo he visto cómo Dios vuelve a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso quiero decirte en esta noche, hermano y hermana, y aquellos que van a ver esta transmisión, que Jesucristo todavía ha extendido su mano para levantarte de esa situación en la que te encuentres. Pero eso es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Más adelante en el libro de los Hechos, aleluya, sucede una escena que quizás nadie de nosotros la quisiéramos, aleluya,
vivir. Dice la Biblia, gloria a Dios, que vino un joven, aleluya, a los pies de Cristo y lo aceptó, aleluya, y este joven se llamaba Esteban, a tal grado que Esteban estaba tan entregado al evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que por estar muy enamorado de Jesús, aleluya, él le servía, aleluya, él buscaba la presencia, y como lo miraron muy entregado a Dios, le confiaron cierto servicio. Y dice la Biblia, gloria al Señor, que este servía para el Señor, aleluya, pero también dice que predicaba la palabra de Dios, que hacía grandes milagros. Este hombre no se conoce mucho en las escrituras, gloria a Dios. No se predica mucho de él. No fue un discípulo, no fue un profeta. Fue una persona que casi no se menciona en la Biblia. Pero dice la palabra, gloria al Señor, en el corto escrito de la Biblia que está su nombre, gloria al Señor. Dice la palabra que él hacía cosas grandiosas en las manos de Dios. Pero ¿cuál fue su pago? Aleluya, aquellas personas que no querían nada con Dios, dice que lo trajeron, lo enjuiciaron, y la misma multitud de la gente lo apedreó, aleluya. Una persona entregada a Dios, una persona, gloria al Señor, que podía hacer mucho en la obra de Dios, terminó como un criminal, terminó como una persona delincuente, terminó siendo apedreado por aquellos que vivían y lo conocían y sabían quién era. Pero este hombre es uno de las pocas personas en la Biblia que dice que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando él lo apedreaban, cuando él estaban quitando la vida, dice que los cielos se abrieron. Dile que está a tu lado, los cielos se quieren abrir a tu favor. Profetízale a alguien y dile, los cielos se quieren abrir a tu favor. ¿Cuántos creen esa palabra? Dice que los cielos se abrieron, y mientras Esteban estaba siendo apedreado, dice que vio los cielos, aleluya, y vio la gloria de Dios, a tal grado que dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una persona que tiene el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad de perdonar. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Una persona que está revestida del poder de Dios, aleluya, tiene la capacidad y la fuerza de parte de Dios para perdonar cualquier acto, cualquier hecho, y podremos aplicar lo que se leyó hace rato. Ya no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Dice el Señor, pronto saldrá la luz. Aleluya, gloria al Señor. Quiero decirte, hermano y hermana, si usted tiene el poder del Espíritu Santo, aleluya, usted sabrá perdonar. ¿Cuánto dicen amén? Si usted tiene el poder del Espíritu Santo, sabrá mantenerse firme. Si usted tiene el poder del Espíritu Santo, sabrá vivir una vida agradable delante de Dios. De otra forma, hermanos, serán solamente palabrerías. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, lo que hacemos, lo que decimos, será solamente palabras que lo lleva el viento. Hoy predicaba la pastora, mi esposa, en una iglesia allá en San Pío, y me gustaba una expresión que le decía a la congregación. Le decía, aleluya, ustedes son el pueblo de Dios, aleluya, Dios les ha puesto algo en su vida. Y yo decía, amado Dios, eso es verdad, porque la Biblia dice que Él tiene planes de bien para nosotros. ¿Cuántos creen esa palabra del Señor? Quiero decirte en esta hermosa tarde, iglesia, que cada uno de nosotros, Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, pero muchas veces el plan ya está trazado en el cielo para que tú alcances lo que Dios quiere para ti. Pero muchas veces, hermano y hermana, nosotros nos desviamos, aleluya, nosotros nos desviamos, quizás no del camino del Señor, pero muchas veces de la meta, del plan que Dios tiene para nosotros.
nosotros le damos más importancia a otras voces, aleluya, a otras amistades, a otras corrientes que nos desenfocan del plan de Dios para nuestras vidas. Pero yo quiero que en esta tarde te lleves algo de parte de Dios. ¿Cuántos quieren llevarse la bendición del Señor? Aleluya. Denle un aplauso al Rey de Gloria. La palabra que miramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice: no se muevan, vayan a Jerusalén y no se muevan. Dile que está a tu lado: permanece firme. La encomienda era ir a Jerusalén y permanecer ahí. Mire, hermano y hermana, muchas veces por no permanecer perdemos tantas bendiciones que ya Dios tenía, aleluya, reservado para nosotros. Muchas veces por no perseverar, por no mantenernos firmes ahí, perdemos muchas bendiciones de parte de Dios. Yo quiero enseñarles algo que cautivó mi vida, gloria al Señor. En el libro de Salmos capítulo 23, gloria al Señor, y Salmos capítulo 1, verso 3, por ahí el 4, dice que todos aquellos hombres y mujeres que fundamentan, aleluya, su fe en Dios, serán como el árbol plantado en donde, junto a corrientes de aguas. Cuando usted fundamenta su fe en Cristo Jesús, usted está fundamentado sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Yo nunca pensé que iba a tener este título de la iglesia, o el eslogan, o aleluya, o el lema, roca eterna. Lo que sí sé que hace muchos años, leyendo la palabra de Dios, dice que un hombre prudente edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Y vinieron ríos, y vinieron vientos tempestuosos, y vinieron, dice, pero esa casa prevaleció. Quiero decirte que cuando usted pone su fe en Cristo Jesús, nada te va a mover. Los problemas familiares no te van a mover. La circunstancia económica no te va a mover. Aleluya. Las fuerzas demoníacas no te van a mover. Alguien le da un aplauso al Rey de la Gloria, porque está aquí. Dice, dará su fruto a su tiempo. ¿Y cuándo? Ahora sí es como el pastor Marcelo, que aquí le decía que yo era muy poco de estar en frente de personas. Cuando el Señor me estaba llamando a algo, yo decía, primero no lo entendía, no lo creía. Después el Espíritu Santo hizo creerlo, porque dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer de ¿qué? Su buena voluntad. Una vez que creí lo que Dios me estaba diciendo, ahora ya lo creía, ya lo visualizaba. Ahora le decía al Señor, Señor, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Leí una frase muy importante que decía, Dios no llama al capacitado, Dios al que llama lo capacita. Dele un aplauso al Señor. Dios quiere capacitarte, hermano y hermana. Dios quiere adiestrarte. Dios quiere, aleluya, darte de su gloria. Para terminar, una vez que permanecemos, el permanecer es también perseverar, porque permanecer es estar aquí, firme. Pero perseverar es cuando vas avanzando. Y si ves que vienen los problemas, te quedas ahí, firme, permaneces, no retrocedes. Te quedas aquí porque sabe que si das un paso, al dar un paso puedes, aleluya, estar un poco, no puedes estar en una posición firme. Entonces te quedas firme ahí. Y viene el problema y te mantienes en la palabra, en la búsqueda de Dios. Y cuando las olas pasan, puedes dar otro paso. Y se cumple la palabra que somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día se aclarece. Quiero decirte, iglesia, que Dios está usando tu vida. Estás perseverando, estás caminando en la voluntad de Dios. No te
rindas. Dile que está a tu lado, no te rindas. Y cuando ya nos afirmamos y luego perseveramos, entonces veremos las grandezas de Dios. Las grandezas de Dios. Las grandezas de Dios. Para terminar, un día el pueblo de Dios venía en el desierto y venía una multitud, pero ahí venían unos jovencitos, pero había un jovencito muy pegado a Moisés. Usted ya sabe cómo se llama. Y este jovencito acompañaba a Moisés en todo momento, a tal grado que cuando Moisés iba a subir al Sinaí para recibir el mandato de Dios, dice la Biblia que Moisés encargó, aleluya, el ministerio a su hermano Aarón. ¿Cuántos saben esa historia? Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Aarón se quedó liderando el pueblo de Dios en ese lugar. Gloria a Dios. Pero ahí había un jovencito que cuando miró que Moisés emprendió la carrera para el monte Sinaí, él se fue con Moisés diciendo: Josué, aleluya, yo voy a ir con el varón de Dios porque quiero ver qué Dios va a hacer con él. Y dice la Biblia que se acercaban a la montaña y que antes de llegar a donde estaba se iba a encontrar Dios con Moisés. Dice que Josué se quedó a una distancia, gloria al Señor, y Josué estaba mirando lo que Dios hablaba con Moisés, aleluya. Josué estaba ahí, Josué estaba presenciando, aunque de lejos. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo, pero había haber un tiempo cuando el mismo Josué iba a estar con el mismo Dios. Había otro varoncito, otro jovencito, hablando, aleluya, una yunta de bueyes. Dice la Biblia que pasó un profeta llamado Elías y dice que había 12 yuntadores y que llamó al que iba hasta a la parte de atrás y le dice: Eliseo, Eliseo, sígueme, y le da el manto, aleluya. Y Eliseo dice: voy a caminar con este varón porque sé que Dios está con él, aleluya. Y dice la Biblia que a todo lugar donde iba él, ahí iba, aleluya, también el varón llamado Eliseo. Cuando Dios llegó a Elías, ya tenía Eliseo listo. ¿Cuánto dicen amén? Dice la Biblia que un día había un hombre, aleluya, que se llamaba Bernabé, y él predicaba la palabra a todo lugar, y se encontró con un joven llamado Pablo, Saulo de Tarso, y lo empezó a llevar a la obra misionera, y empezó a aprender Pablo a tal grado que se convirtió en el gran, aleluya, evangelista, aleluya, en el gran maestro llamado el apóstol Pablo. Y para finalizar, antes de que él se fuera de esta tierra, miró en una ocasión, conoció a una mujer llamada Loida, otra mujer llamada Eunice, y entre ellas había un niño llamado Timoteo, y le dice: aleluya, sígueme, que te voy a enseñar, te voy a mostrar lo que Dios puede hacer con la persona, aleluya. A tal grado que Timoteo, en su momento, en el tiempo de Dios, fue llamado, aleluya, al ministerio. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, para llamarte a cosas grandes, a llamarte, aleluya, porque Dios tiene algo para ti. Dile que está a tu lado: Dios tiene algo para ti. Dile: aunque no lo creas, Dios tiene algo para ti. Si es como el pastor Marcelo no lo cree, yo le voy a decir: créalo. Y sabe, mi hermano, cuando lo creemos y caminamos en lo de Dios, veremos las grandezas de Dios. Póngase de pie por un momento, gloria a Dios. Póngase de pie por un momento, gloria al Señor. Voy a pedir